Identidades. ¿Qué tal? Otra vez nos encontramos en un podcast más de Identidades, el Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Hoy se trata de un tema que esperemos pues no nos corten o si nos lo saquen al aire. No, se llama Arte y Censura. Al día de hoy, como invitado tenemos al gran Caliche Caroma. Caliche, ¿cómo estás? Espero que haya sido muy censurado antes de venir a hablar en este podcast. ¿Qué onda? Muchas gracias por la invitación aquí en el podcast para hablar de la censura. ¿Te han censurado alguna vez? Sí, muchas veces. Sí. Oye, no, pues ya marcando un poco el tema, hay un ejemplo que podemos empezar, que bueno, hay dos ejemplos que a mí me gustaría pues hablar o compartir con los radiotelescuchas, que es esta exposición reciente. Mural. Primero el mural, ¿no? Que está aquí en el Museo Regional. Nada de Fabián Chairés. Y la exposición de Fabián Chairés, ¿no? Que fue la de la Avenida del Señor, ¿no? Sí, acuérdate que ya lo habían censurado antes también con el tema de Zapata Gay. De Zapata, también en Bellas Artes también creo, ¿no? Bueno, esta fue la Academia de San Carlos, la que acaban de censurarla. Ah, y luego la pasó a la Purísima, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Cómo ves ese tema? ¿Es muy restregado a las élites religiosas? No. Yo creo que la censura, fíjate, quería antes que eso, más bien sí. de dónde viene la idea de la censura, ¿no? El censor, según la etimología, pero también según sus usos antiguos, el censor en Roma era alguien que se encargaba, como hoy se hace un censo, pues el censere o censere es la palabra de alguien que mide, que valora, que da cuenta de los bienes que tenían los ciudadanos. En algún momento, ya más cercana a la decadencia, cuando ya el Imperio Romano, después de la República, se le quisieron dar más atribuciones a este tipo de censores, entonces también se encargaban de restringir, es decir, ya no los integraban como ciudadanos al censo, aunque fueran ciudadanos si habían sido o se habían hecho cosas, digamos, que atentaran a la moral en turno, es decir, a lo que estaba prohibido para ser un buen ciudadano, ¿no? Entonces esa carga es ahora de donde hablamos de censura, ¿no? Alguien que corta, prohíbe o simplemente no lo cuenta, y ahí viene lo interesante. A veces la censura no es solamente que tú expongas, como el caso de Chairés, Fabián Chairés, o en el caso del mural, la lucha contra el terrorismo aquí en el Museo Regional, de estos cuates. Ahorita fui a verlo, fíjate, ese Philip Guston, Rubén Kadish y Jules Lansner. Bueno, ese es un tipo de censura. En el caso de Fabián, pues la comunidad va... la comunidad en contra, porque él es parte de la comunidad LGBT, pero la comunidad que está en contra de Fabián, porque hay un cirio en una de las pinturas que más sacó de donde es la de un cirio. Están dos personajes ahí. Dos sacerdotes que están lamiendo el cirio, ¿no? Y esto les pareció que atentaba contra las buenas costumbres y contra la moral judeocristiana que tenemos aquí, que está muy relacionado con lo que pasa con este mural. Este mural, cuando yo era niño, yo lo veía y me llamaba mucho la atención. Aquí se le conoce como el mural de la Inquisición. Ajá, sí. En realidad se llama la lucha contra el terrorismo. Llegaron ellos acá por invitación de Siqueiros en el 34-35, se pintó. Era interesante porque leyendo la ficha ahorita, ese edificio estaba a cargo de la universidad, pero fue de Isidro Huarte, que a su vez Isidro Huarte es nieto de Iturbide. Fíjate qué interesante relación. ¿Y qué es lo que hizo mucho tiempo la sociedad vallesoletana? Simplemente... pues hacían como que no existía y luego le echaron una capa de cal. Sí, lo taparon. Lo taparon. Entonces, esa es una forma de censurar. Pero hay otra forma respecto de su etimología de cenchere o censere, que significa simplemente no tomarlo en cuenta y no contarlo. Y esa es otra forma de censura. Habría otra que ahorita vamos a mencionarla, pero es simplemente, por ejemplo, a las instituciones de cultura, en este caso, al no organizar una feria del libro o al no considerar a ciertos artistas porque no entran en su catálogo, ya sea porque no están registrados a los proveedores, o ante Hacienda. Esa es otra forma de censura. Sí. Fíjate, no tiene que llegar a exponer, en el caso, porque hablamos normalmente de censura, ahorita dimos casos de artes visuales.
pero en las artes en general habría muchos tipos de censura. Y otro tercer tipo de censura sería la autocensura. No sé cómo veas tú eso. Híjole, pues para llegar a una... Bueno, en los primeros casos o en las diferentes disciplinas, ya sean sonoras, visuales, mímicas, corporales, yo creo que sí tiene que ver que exista un otro, entre comillas, que se ha molestado o que se moleste para generar como una incomodidad y que pudiera haber un choque ahí de elementos en los cuales fueran en contra, ¿no? Llámese de moral, creencias, ideologías, etcétera, ¿no? Y en el caso de la autocensura, híjole, pues ahí debería de ser como, o parte de un poco de la conciencia propia que pudiera ser el que limitara una forma de querer decir, aparentar o decir. Aún es esto también, pues el contexto, ¿no? O sea, digo, trayéndolo a tiempos actuales y contemporáneos, pues la autocensura tiene que ver mucho también ahora ya hasta con el crimen organizado, ¿no? O sea, ya no lo digo, ya no actúo, no porque mi conciencia, mi ético, mi moral forme parte de una clausura sino que ahora hay un elemento externo, hay elementos externos que hacen que esa autocensura funcione en mí sin tener la necesidad de pensarlo moralmente, ¿no? Sí, o sea, ¿a qué le quitamos el elemento moral y ya no mencionar el narco, no mencionar temas de feminismo, hacer una crítica a una mujer porque alguien lo puede funar, o no hablar del movimiento LGBT porque pues es mejor no decir nada, a decir algo a favor o en contra porque te puedes meter en problemas, pero no solo decir, acuérdate que el artista en general lo que intenta pues es abrirse un remanso en todo este griterío, ¿no? Y de alguna manera poner ahí su firma, sobre todo en la idea del arte contemporáneo, y entonces tocar ciertos temas como lo hace. Ahora regresamos a Fabián Chaires, que se mete, porque bueno, él es gay, ¿no? Pero se mete en temas que ya casi nadie cuestionaba ni decía nada, como es la iglesia, ¿no? O por ejemplo Zapata, que fue, insisto, esa pintura, sí, que protestó el nieto de Zapata y lo amenazó con matarlo, ¿no? Pero muchos artistas ahora en esta sociedad, en este presente, en este momento, en este instante, digamos, de la sociedad del arte, de la cultura michoacana, moreliana, vallisoletana, muchos artistas no tocan temas que antes, de hecho, artistas que ahora son funcionarios, que cuando, digamos, en el 2006, en la época de Calderón, o en la época de Fox incluso, y ahora en la época después en la época de quien siguió Enrique Peña Nieto, le tiraron mucha brea al poder, al gobierno, independientemente del partido, sí, independiente del partido. Pero ahora, como ellos son parte, estos artistas, digamos, maduraron y ahora son parte del gobierno, son funcionarios, aunque artistas a la vez, ya no tocan estos temas de molestar al poder, porque ellos son el poder, o sea, lo cual sería ahí medio una contradicción o paradójico, por decirlo de alguna manera. Y otros más, porque tienen contratos con estos gobiernos, entonces ya no se meten en temas. Pensemos el caso simplemente de lo que acaba de pasar sobre lo que hallaron en este rancho en Jalisco, ¿no? Jalisco. Muchos artistas de las redes sociales se pronunciaron a favor del discurso oficial, de la narrativa oficial. No digan que es un campo de exterminio, no digan esto, no digan aquello, hay que esperar, no golpeen a la presidenta, no golpeen incluso al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y otro tanto de artistas, estoy hablando de artistas de izquierda la mayoría, dijeron pues bueno, apoyamos a las madres buscadoras, independientemente de lo que digan, porque si ya tenemos un antecedente aquí del ejército desapareciendo gente, que registrado no solo por Carlos Montemayor, acaban de abrir un archivo en el sexenio de López Obrador, en donde se dieron cuenta las sospechas, ni tan sospechas, sí, que ya estaba en el libro de periodismo, ¿no? Que había un aparato de terror del Estado. Y esto nos conecta con este mural que se llama La lucha contra el terrorismo. Este mural que tenemos aquí en el Museo Regional, a que invito a la gente es que vaya. Es el único de Gusto, y bueno, sí, que pintó acá en México, que hace el 31 de enero lo abrieron porque duró 6 meses en restauración, en una intervención ahí quirúrgica. Vino la hija de Musa
Gustum, ¿no? Gustum. Y bueno, se inauguró, otra vez se abre, se apertura, y bueno, es importante mencionarlo, que tengan referente, que vengan visualmente a verlo, porque, pues bueno, es fundamental, ¿no? Que Sí. se vea, ¿no? Sí, digo, conectando pues estas ideas pues así sueltas sobre la censura y sobre contra lo que ha ido la censura. Decía esta cuestión de la lucha contra el terrorismo, se llama mural, que también tiene conexión con Fabián Chávez, porque lo que está ahí es la Inquisición es una, el Ku Klux Klan es otra, pero incluso la Iglesia Católica, como pues, la Santa Inquisición, así se conocía este mural. Pero no, ni habría que irnos para allá al siglo XX. Gente como Vicente Leñero escribió textos, uno que recuerdo que se llama Redil de Ovejas, en donde denunciaba toda esta fanatismo, y que al final ese fanatismo se convierte en terrorismo por parte de los católicos que odiaban al comunismo, ¿no? Pero el mismo comunismo también funcionó como un estado de terror y de censura. Piensa en Reinaldo Arenas, José Lezama Lima, Virgilio Piñeiro, en la Cuba de Fidel Castro. Recién acaba de pasar la Revolución Cubana y los censuraron, no tanto porque fueran homosexuales, pero los censuraron porque hacían una literatura que, digamos, que Hitler la llamaría arte pervertido, y Castro lo llamó arte contrarrevolucionario. Sí, bueno, está ahí la famosísima película esta de Fresa y Chocolate, ¿no? Que habla un poco de de esa temporalidad, pero bueno, también tocando esos temas de censura. Y bueno, también la otra película, la de El lado oscuro del corazón, que también trata otro tipo de temáticas poéticas, y de la vida de los escritores y de los artistas que también son censurados a partir de ciertas sociedades, ¿no? Sí. Entonces es un tema creo que muy complejo, pero también que luego creo que se presta a malas interpretaciones, ¿no? Porque luego a veces la censura juega un papel medio raro, porque a veces el censurado se vuelve el héroe y a veces el que censura se vuelve el oprimido, y luego es al revés, ¿no? El villano. Luego es al revés, que se traspapelan estos puestos y ya se vuelve una mezcolanza rara en estos temas. Pues de que quién está primero, el huevo o la gallina, ¿no? Sí, como para un poco ir cerrando, solo bosquejamos aquí de lo que podría ser, lo que es el origen de este vocablo de la censura, que viene de censor, de que hay diferentes tipos de censura. No sería directamente de que a una autoridad o un espacio o una persona determina, por el poder que tiene, que cierto artista no publique su obra, que no la exponga, que no baile cierta danza, ¿no? Porque también son estas censuradas danzas. Sí. O que no se toque cierta música. Por ejemplo, es muy interesante lo que pasa ahora con los narcocorridos o con todos los corridos tumbados y toda esta música, que la gente piensa que porque se censura o que censurándola más bien se va a solucionar el problema, y pues no es eso, ¿no? Yo creo que habría que estar bien atentos en cómo nuestra sociedad, sobre todo tan conservadora como es la sociedad moreliana y michoacana, sigue manejando esos esquemas de censura, pues, ¿no? Simplemente no tomando en cuenta la totalidad. Y aquí viene una cosa que yo no quería dejar de decir. Recién Tamara entró a la administración con la Secretaría de Cultura. Ajá. Tú y yo lo entrevistamos cuando estábamos en la radio de televisión. Ajá. Y yo le pregunté acerca de un censo que ella se comprometió a hacer, que nunca lo hizo, es decir, que contara, pero en serio, pues, ¿no? Pudo haber gestionado, todavía puede gestionar con esta empresa del Estado que se encarga del censo, de los censos en México. ¿INEGI? El INEGI, para trabajar con ellos y saber realmente cuántos artistas hay en Michoacán, y sobre esa materia trabajar la Secretaría de Cultura, ¿no? Pero nunca se hizo, y esa es otra forma de censura, fíjate, no saber, desconocer a propósito quiénes son en el arte los artistas en Michoacán. Simplemente, pues, digo, yo quiero mucho a mis amigos artistas, pero no puede ser Juan Álzate nada más, y el maestro Oñate, y Rafa Flores, los artistas. Hay cientos y no miles de artistas, porque además es un estado como Michoacán que presume su industria cultural, ¿no? Pero aparte no solo los artistas, sino estamos hablando de los contextos y las vicisitudes que cada uno tiene a partir también de las disciplinas
y todo lo que conlleva a ellos. O sea, no hay un censo en el cual te diga, bueno, ok, ¿cuántos artistas son? 5,000, ok, de esos 5,000, ¿cuáles se dedican a esto? ¿Cuáles a esto? Claro. ¿Cuáles a esto? Ok, de lo económico, ¿de qué se mantienen? ¿Cuáles son las...? Ese censo iniciaría, ese censo, tú sabes, y esto ya lo habíamos platicado, pero ese censo sería la primera piedra de construir algo realmente por los artistas, porque se sabría quiénes son. Ya después viene esto, realmente viven de su arte, cuáles trabajan solamente en su actividad artística, cuáles tienen 3 o 4 empleos, y luego vendría la discusión sobre artesanía y artistas, eso es posterior, pero primero saber cuántos artistas hay aquí. Entonces, al no estar este censo, al no saber cuál es el campo cultivable, por decirlo en una metáfora, pues estamos en una censura muy, muy cabrona, ¿no? Esa es mi perspectiva, ¿no? Y ya luego, pues sí, claro que hay otras censuras que pues no, necesitaríamos 20 podcasts para hablar en específico de casos, pero creo que es importante como que la gente, si escucha esto, que espero que se lo escuche, o sea, que haga conciencia sobre estos tipos de censura, cómo vienen, hay diferentes niveles, y está la autocensura y la censura más clásica, que es la que hablamos sobre sí, institucional o la religiosa. No puedes exponer aquí o claro. Se cancela tu exposición o tu libro o tu canción. Y luego vendría la otra, la de ignorar simplemente, y esa es una censura que me parece muy, muy, muy profunda y que pues ojalá que se pueda contrarrestar. No, pues muchas gracias. Sí, creo que lo importante aquí, y ya para cerrar, es que este poquito tiempo sirva de impulso o de oprimir el botón para que las personas que lo escuchen y tengan esta inquietud, pues se acerquen a temas o a personas o a libros, a lo que fuese, para entender un poquito más las complejidades que surgen, además de este tipo de temáticas, pero además de situaciones pues, locales, nacionales e internacionales que nos puedan llevar a generar alguna conciencia o alguna acción determinante para pues, a apoyar o no apoyar o generar otro tipo de dinámicas, ¿no? Gracias, Caliche, esperemos que nos escuchen, también estén atentos al siguiente capítulo del podcast y los esperamos con sus oídos limpios, castos y puros en el Centro de Documentación e Investigación de las Artes, en el podcast Identidartes. Michoacán es mejor.